una inyección de fe. Ponele una inyección de fe al que está al lado tuyo. Bendecilo en el nombre del Señor Jesús y dale una inyección de fe. Los que están arriba también. Los que están arriba, bendíganse en el nombre del Señor y una inyección de fe. Los que están en las casas, que están sufriendo enfermedades o dificultades, abrácense con su familia y dense una inyección de fe. Digan, te bendigo en el nombre del Señor, te bendigo en el nombre del Señor. Qué lindo desparramo hicimos, qué lindo desparramo hicimos. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a volver al orden. Vamos a volver al orden. A medida que vamos ocupando los bancos nuevamente, ¡gloria! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria al Señor! ¡Qué hermoso Dios! Mira a tu pueblo en esta mañana, cómo se goza en tu presencia, mi Señor. Mira a tu pueblo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa alegría poder compartir juntos este día! ¡Qué hermoso! Uy, de acá hoy no voy a poder predicar, ¿eh? Gloria a Dios por esto. Reciban ustedes también toda la alegría del pueblo. Toda la alegría del pueblo de Dios también ustedes. Amén. Amén. Bueno, mientras los niños van a su culto infantil o a su actividad, los niños van al fondo. Qué bárbaro, qué maravilloso que es el Señor. ¿Saben ustedes? Les cuento. Quédense charlando después en el atrio. Ay, ya está. Ay, muy bien, gloria a Dios. Qué lindo momento, Señor, qué lindo momento. Bueno, mientras los niños van a su actividad, en el fondo, su escuela dominical, vamos a abrir nuestra Biblia en dos textos bíblicos que vamos a compartir en esta mañana. Uno se encuentra en el Evangelio según San Mateo. San Mateo, capítulo número 21. Versículos 18 al 22. Y mientras tanto también busca después el libro de Santiago, que a veces nos cuesta tanto encontrarlo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Así le pones el dedo, ¿viste? A la Biblia ahí, así lo tenés agarrado. Después cuando... Gracias, Marcela. Queremos leerlo, lo compartimos. Por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieseis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración
creyendo, lo recibiréis. ¿Tenés la Biblia abierta en este último versículo? ¿Lo querés leer conmigo? Versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al texto de Santiago. Santiago capítulo número 1. Versículos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Recién cantábamos, fe mueve las manos de Dios. Y el título del mensaje en esta mañana es, las dudas se las ata. Así como mi fe hace de que Dios se mueva en favor de mi necesidad, mi duda en Dios, en su promesa, en su poder, ata y la bendición no llega. Por lo tanto, el desafío del Señor en este tiempo, en el cual estamos predicando acerca de la necesidad de tener una fe firme, fuerte y victoriosa, es desafiar los valores interiores que hay dentro de cada uno de nosotros. En nuestra naturaleza humana, la realidad es que surge primero la duda y después la fe. Frente a unas circunstancias, primero dudamos y cuando descubrimos en el poder de Dios que hay algo que Dios puede hacer y creemos, ejercemos fe. Podemos decir que dudar es de ser humano, del ser humano. Forma parte de la experiencia y de las características que todo ser humano tenemos. Todos tenemos dudas. A lo largo de la Biblia nos encontramos con muchos ejemplos de grandes hombres de Dios y de fe. Pero antes de vivir victorias en cada una de las experiencias de la fe, fueron personas que primero como humanos dudaron. No lo vamos a estar recordando todos los textos bíblicos, pero se los voy a nombrar. Abraham, por ejemplo, salió de su tierra desafiado por Dios a una nueva experiencia. Aunque no sabía a dónde iba ni qué era lo que iba a pasar, él fue en obediencia al mandato del Señor. Vete de tu parentela, de tu tierra, y a la tierra que yo te mostraré. Y así hizo el Señor. Abraham comenzó a obedecer la voz que había escuchado de parte de Dios. Cuando llegó a la tierra que tenía que recibir como heredad, lo primero que le planteó a Dios fue eso: esta es la tierra que tú has prometido para mí y para mi descendencia. Cuando la miraba con los ojos humanos, esa tierra no valía nada. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Abraham? ¿Se acuerdan que tuvo un problema con su sobrino? ¿Cómo se llamaba su sobrino? Lot. Sí, ahí está, muy bien. Un conflicto. Y Abraham dijo, no, esto de tenerlo a Lot al lado mío no es lo que Dios quiere. Entonces tiene que dividir, tiene que despedirlo a su sobrino. ¿Y qué le da Abraham a Lot? ¿Qué tierras le da? Las mejores. Las mejores tierras que hasta ahí ese momento había obtenido en su peregrinar, que Abraham la miraba con ojos de deseo, le correría la baba seguramente diciendo, esta tierra es maravillosa. Sin embargo, ¿qué descubrió? Que no, mirá, bueno, me tengo que separar de vos, vos tenés que seguir tu vida, así no podemos seguir. Yo no te tendría que haber traído, pero
mira, lo mejor que te puede pasar es que vos te quedes con esta tierra que es la mejor. Y cuando fue a ver su tierra, la tierra de Abraham no era la mejor. Y dudó. ¿Es esta la tierra que tú prometiste? Los ojos humanos nos hacen dudar, ¿no es cierto? Miramos nuestras circunstancias, miramos nuestra realidad, miramos nuestro problema, pensamos cómo se podrían resolver estas cosas. Racionalmente, nuestra mirada y nuestro pensamiento muchas veces nos hace decir, no, esto es imposible. Y dudamos. Dios nos promete algo, nos muestra un camino, y alcanzar, poder vivir esa experiencia de bendición, somos nosotros con nuestra duda lo que hace que esto no se pueda realizar. Cuando Gedeón fue convocado para ser líder del pueblo, es el segundo ejemplo, él estaba muy cómodo en su trabajo, en su hacienda, en sus terrenos. Él estaba muy bien administrando los bienes de su familia. Él estaba pasando la bomba. ¿Qué era eso de que tenía que ir a ponerse al frente del pueblo hebreo, el pueblo de Israel, para lidiar contra los madianitas? Y entonces cuando él dijo, yo no soy un guerrero, no soy alguien que tengo que ir a ponerme al frente, no soy líder de nadie. Y sin embargo Dios lo estaba convocando para colocarse en un lugar. Lo primero que hizo Gedeón fue dudar. ¿Se acuerdan ustedes cómo Dios lo trató a Gedeón y cómo Gedeón trató de descubrir fe en medio de la duda? A través de esta experiencia conocida en el libro de Jueces, capítulo 6, como fue colocar el vellón. Preguntarle a Dios, por medio de una manifestación milagrosa de Dios, si era o no que él tenía que hacer esa tarea. Porque él dijo, no, le voy a poner una difícil a Dios, cosa de que realmente yo no me involucre en este tema, porque me miro a mí mismo y dudo de que sea el elegido por Dios para hacer esta tarea. Un liderazgo, un servicio, una experiencia especial. No había forma que él pudiera estar convencido. Entonces le voy a decir a Dios que toda la noche voy a poner un vellón que era como un manojo de lana, así como una especie de cosa que podía absorber o no la humedad, que caiga rocío en todo el terreno, pero en el vellón, ¿cómo tenía que estar? Seco. Esto no lo va a poder hacer Dios, esto no. No conocía a Dios todavía. Había escuchado de Dios, era parte del pueblo de Dios, pero no había tenido una experiencia personal con el Dios creador del cielo y de la tierra. Lo estaba probando en medio de la duda a Dios, como a veces hacemos nosotros. Cuando dudamos, probamos a Dios. Y esa noche desciende el rocío sobre todo el terreno y el manojo, este vellón, ¿cómo apareció a la mañana? Seco. Y dijimos, bárbaro, ya está. Ya se convenció Gedeón y dejó de dudar de la palabra de Dios. Sin embargo, volvió a mostrar su naturaleza, y ahí aparecemos también nosotros con nuestra naturaleza. Dijimos, bueno, no, a lo mejor es una imaginación mía, que bueno, yo corrí en medio del campo y estaba todo húmedo y ya se secó el vellón cuando yo llegué. Quizás habrán pensado algo así, dijo, no, bueno, voy a pedirle a Dios que si es realmente que Dios tiene que elegirme a mí para esta tarea, aparezca el vellón solamente lleno de rocío y todo el resto del campo, que era bastante grande, ¿cómo tenía que aparecer? Seco. ¿Y cómo fue a la mañana siguiente cuando él se despertó y fue a ver qué pasó? ¿Cómo fue? El vellón estaba húmedo, lleno de rocío. El resto del campo estaba seco. Y es donde él
clava sus rodillas delante de Dios y se entrega a hacer la voluntad de Dios. Y a partir de allí desaparecieron las dudas en la vida de Gedeón. En el Nuevo Testamento tenemos varios ejemplos también de hombres creyentes, pero que dudaron. El más conocido de todos es el del apóstol Pedro, ¿se acuerdan? ¿Cuándo fue que el apóstol Pedro tuvo un arranque de fe, pero después le agarró otro arranque de duda? ¿Se acuerdan cuándo fue? ¿Cuándo? Cuando lo vio que Jesús estaba caminando sobre las aguas y le dijo, Jesús, ¿eres tú? Y el otro dije, sí, ven, manda que camine sobre las aguas. Vení, le dijo Jesús. Y él bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas porque los ojos de Pedro estaban puestos en Jesús. Sin embargo, cuando tomó conciencia como humano, no, esto es imposible. ¿Cómo un hombre va a estar caminando sobre las aguas? Y empezó a mirar las aguas, que eran bastante complicado el movimiento de las aguas. Dudó. ¿Qué empezó a ocurrir en la vida de Pedro? ¿Qué empezó a ocurrir? La duda que hizo. Se empezó a hundir. Tuvo que pedir, socórreme Señor, que el Señor lo tiene que levantar y lo tiene que poner de nuevo en la barca. Y le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Alguien que tuvo el privilegio de ser el presentador de Jesús cuando él comenzaba su ministerio, que creo que ahí comenzó la denominación bautista, más o menos, porque si alguno dice que qué tan antiguos somos la iglesia bautista, diríamos desde la época de Jesús, porque ¿cómo se llamaba Juan? Juan el Bautista. Así que los bautistas estamos desde la época de Jesús en adelante. Ya está, no hay más problema de historia. Bueno, la mejor traducción no es Juan el Bautista, sino Juan el que bautizaba, para no tener problemas denominacionales. La realidad es que nosotros comenzamos nuestra historia denominacional a mediados del siglo XV, XVI, XIV, XV, XVI, por ahí comienza la historia de la iglesia bautista. Pero él fue el presentador de Jesús. Él fue el que lo bautizó, él que fue el que dijo, yo no soy digno de desatar tu calzado. Él mostró que era alguien que estaba honrándolo a Jesús, pero metió la pata. Se dedicó a la política, en vez de dedicarse a lo espiritual. Empezó a cuestionar al rey, cuestionar la vida del rey, a tener los problemas que tenía la familia del rey, y empezó a hablar mal del rey, y el rey lo puso preso. Y bueno, y la esposa y la hija del rey decidieron, este hombre no nos conviene, ¿por qué no le cortan la cabeza? Y antes de que ocurra todo eso, él dijo, ¿cómo puede ser que esto esté por ocurrir? No, sí, yo presenté al Mesías. Dudó, ¿y saben qué es lo que hizo? Mandó a sus seguidores, Juan el Bautista, a que fueran a visitar a Jesús y le fueran a preguntar, ¿eres tú el que habías de venir o tenemos que esperar a otro? No puede ser. Después de una demostración tan grande del Señor Jesucristo en la vida de Juan, que a esa altura de su vida él tenga dudas. Está en la naturaleza humana. Forma parte de la experiencia que cada uno de nosotros tenemos. Por lo tanto, el dudar en ti no es pecado. Pero, así como la fe mueve las manos de Dios para bendecirnos, las dudas atan las manos de Dios y su bendición no llega a cada uno de nosotros. Jesús, a través de su presencia y ahora por medio del Espíritu Santo entre nosotros presente, viene a traer una novedad de vida, que cada uno de nosotros no solamente tengamos una esperanza plena en la vida eterna prometida por el Señor por siempre, sino que tengamos una fe activa diaria para todas nuestras necesidades cotidianas. Tener fe
en Dios es tener fe en que Dios va a estar actuando de acuerdo al ejercicio de fe en oración que cada uno de nosotros podemos tener. Seguramente que tenemos que aprender a vivir esta experiencia. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando escuchamos que la palabra de Dios nos invita a que cada uno de nosotros demos un paso de fe, el primer paso de fe es creer que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y que Él lo hizo para que nosotros tengamos el perdón de Dios. Y Él lo hizo también para que podamos reconciliarnos con Dios. Y Él lo hizo para que se abra un camino directo al trono de la gracia y podamos encontrar el oportuno socorro que nuestra vida necesita. Él lo hizo en la cruz, todo esto, para que se siembre en nuestro corazón una vida diferente, que nuestra naturaleza pecadora, que nos lleva muchas veces a ser personas que dudan, comencemos a tener una naturaleza espiritual en la cual comencemos a creer que todo lo que Dios dice en su palabra es real y se puede cumplir en cada una de nuestras vidas. Cuando Jesucristo estaba viviendo esta experiencia con la higuera, pobre la higuera, a lo mejor todavía no le dieron tiempo ni a sacar el fruto, pero Él tenía que dar una enseñanza. Un momento difícil, pero una gran enseñanza allí. Tenía hambre el Señor Jesucristo, quería comer. La higuera ya tenía las hojas, pero no tenía fruto. El Señor dijo, bueno, ya no tenés más que dar fruto acá, secate. La idea no era maldecir a la higuera, como algunos dicen, la maldición de Jesús. No era maldecir a la higuera, era declarar una enseñanza en sus discípulos. Porque cuando ustedes van al texto de Mateo, que acabamos de leer al comienzo, se van a encontrar con la realidad de las palabras del Señor Jesús. Acuérdense cómo el Señor Jesucristo les estaba enseñando a ellos esta verdad tan importante. Capítulo número 21 de Mateo. Los discípulos que estaban al lado de Jesús, que habían sido convocados para estar con Jesús, para seguirlo, para escucharlo, para aprender de Él, aprendían de lo que escuchaban de Jesús, pero también aprendían de lo que veían de Jesús. Por eso es tan importante poder tener comunión con el Señor y pasar tiempo con el Señor y ver, aprender a tener ojos de fe y ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? No tenían idea. ¿Cómo es que Jesús podía tener poder para hacer esto? Antes habían visto hacer maravillas, milagros, sanar, resucitar. Había enseñado con poder las cosas maravillosas que Jesús había hecho y todavía su corazón, el corazón de los discípulos, todavía estaban llenos de admiración y de dudas. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Dudaban. Pero la enseñanza de Jesús frente a esta experiencia es: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Una nueva naturaleza Dios comienza a crear en nosotros cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Jesucristo, lo recibimos como el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y el Espíritu Santo comienza a darnos en nuestra vida dos cosas. En primer lugar, nos da la posibilidad de que con su presencia seamos llenos de Él, y la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas comienza a producir el fruto de su presencia, y el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es fe. No nombro todas las otras para que no se haga tan largo el culto. El fruto del Espíritu en ti. Está en ti el Espíritu. Tienes que tener fe. No puedes tener dudas de Dios.
tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle al Dios de la palabra. Tienes que saber que lo que Dios dice se hará. Y por medio de esa fe podrán venir las victorias y maravillas del Señor en cada una de nuestras vidas. No solamente el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo hace en nosotros, sino que en el libro de Corintios capítulo 12 dice que también el Espíritu Santo da dones. Más allá de su presencia, generando fe en nuestro corazón, despierta a hombres y a mujeres creyentes, dándoles el don de la fe. El don de la fe. Hay creyentes que 100% creen en lo que Dios tiene y hay otros que creemos un poco y a veces dudamos. No es que haya dos categorías. Es que el Espíritu Santo en su presencia en nuestras vidas nos da el 100% de Dios. Y el 100% de Dios es que nosotros seamos personas que podamos creer en todo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero dudamos. Y en las dudas nos aferramos al mal. O nos aferramos a lo que nos aqueja. Y no tenemos la oportunidad de permitir que lo que viene de parte de Dios sea una bendición para nosotros. Se demora la bendición, no llega la bendición, porque nosotros dudamos. Cuando estábamos teniendo la campaña con el evangelista Pablo Rocco hace unos años atrás, él en un momento determinado, cuando estaba orando para que las personas que tenían enfermedades puedan ser sanas por el poder del Espíritu Santo entre nosotros en ese momento, ejercía fe en nuestras vidas, pidiéndonos que nos pusiéramos la mano en el lugar donde nos aquejaban. ¿Se acuerdan de ese momento? Estaba ejerciendo fe. Sí, algunos ya le mueven la mano porque fueron sanados por el Señor y nunca más ocurrió. Gloria a Dios por esto. Bendecimos su nombre porque todo es obra de Dios. Él estaba generando fe a través de todo esto. Algunos hicieron eso y fueron bendecidos. Otros dudaron, no lo hicieron y no fueron bendecidos. Porque así como la fe mueve las manos de Dios, las dudas las atan. Y no puede ser posible que Dios haga una obra en la vida de alguien que no puede creer en el poder y en la bendición del Señor sobre cada una de nuestras vidas. La duda comienza a carcomer nuestras vidas, hace de que nuestra fe en algunos momentos decaiga. Cuando Dios viene con una palabra, con una promesa, cuando Dios nos revela algo que va a ocurrir en nuestras vidas, nos miramos a nosotros mismos y dudamos si eso nos llega. Pero cuando en algún momento determinado Dios tiene un plan y un propósito, y en ese propósito está darnos esa bendición igual, comienza el Espíritu Santo a trabajar dentro de nosotros generando fe para que podamos creer que aquello que Dios nos dijo, aquello que Dios nos mostró, aquel sueño que tuvimos, aquella revelación que tuvimos, aquella palabra que recibimos, si no la vamos a recibir es no porque Dios no tenga poder, sino porque dudamos. Y tomamos caminos alternativos para tratar de encontrar la solución. Y la realidad es que en este tiempo posmoderno en el cual la ciencia trata de ocupar todo lo divino, nos olvidamos de que Dios no deja de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Él tiene que seguir siendo lo primero en nosotros. Y que la fe puesta en Él hace maravillas y milagros y prodigios. Porque Él quiere llevarse toda la honra y toda la gloria cuando esto ocurre en cada uno de nosotros. Sorprende el Señor nuestras vidas aún mucho más de lo que pedimos o lo que esperamos. Dice la palabra de Dios que Él nos va a sorprender mucho más de lo que pedimos o de lo que esperamos. Porque así es el Señor con cada uno de nosotros. Sin duda Dios no va a responder una oración mezquina, orgullosa, egoísta, una oración materialista. Va a responder una oración que tiene que ver con su voluntad y su plan en cada una de nuestras vidas. La salvación, sobre todas las cosas de nuestra vida,
La vida eterna prometida para el Señor la recibimos por medio de la fe. ¿Algunos de ustedes tienen dudas de que van a heredar la vida eterna? ¿Tienen dudas? ¿Cuántos están seguros que si se mueren hoy nos vamos al cielo todos con el Señor? Gloria a Dios. Ya está, listo. No tenemos dudas de eso. Pero no estamos pensando, ¿será? ¿No será? ¿Será? ¿No será? ¿Ocurrirá o no ocurrirá? Es una certeza en nuestras vidas de que como somos hijos de Dios, por su promesa, el día que muramos vamos a ir con el Señor por siempre. Y si Jesucristo vuelve antes, no vamos a morir, vamos a ser arrebatados a los cielos y vamos a estar con el Señor, junto con los que van a resucitar, que han muerto en Cristo Jesús. Promesa del Señor en su palabra, lo creemos, no tenemos dudas. ¿Cómo va a ocurrir? Y no sé, porque la verdad que los milagros de Dios no se los puede explicar. A los milagros de Dios no los podemos explicar. Solo tenemos la oportunidad de saber de que Dios puede hacer milagros en cada una de nuestras vidas y solo espera que ejerzamos fe. En el libro de Santiago, en el capítulo número 1, versículos 6 y 7 que leímos al comienzo, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Quiero pedirte, en el nombre del Señor Jesús, que hoy entregues tus dudas en el altar del Señor. Que hoy des un paso de fe y entregues tus dudas en el altar del Señor. Vengas al altar del sacrificio, donde tienen que morir todo lo malo de nuestras vidas, y entregues tus dudas en el altar del Señor, porque al irte de este lugar, te tienes que ir con la bendición que Dios nos da para todo aquel que cree en Él. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Este versículo 7 tiene que golpear nuestra cabeza. Cada vez que tenemos duda, tiene que golpear este versículo 7 en nuestra cabeza y decirnos mutuamente a cada uno de nosotros: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No piense que recibirá cosa alguna de parte del Señor. ¿Por qué? Porque Dios honra la fe de los que le buscan y de los que creen en Él. Cerra tus ojos en esta mañana. La realidad es que estás lleno de dudas, ¿verdad? ¿Qué hago acá? ¿Quién me habrá mandado venir a este lugar? ¿Qué es esto que está hablando el pastor? Pero el Espíritu Santo que está en medio de nosotros en esta mañana está queriendo golpear y golpear las puertas de tu corazón para que vos te levantes con fe y para que de tu boca declares lo que esperas que Dios haga en ti. Dios te ama. Por eso quiere bendecirte. Quiere bendecir tu vida. Quiere bendecir tu familia. Quiere bendecir tu trabajo. Dios quiere bendecirte. Pero tú ahora estás dudando. Pero el Espíritu Santo te está tocando y diciéndote: no te llamé para que seas un hijo de Dios, que dudes en Dios. No te llamé ni te regalé la bendición de ser un hijo de Dios para que dudes en la palabra de Dios.
No te regalé la vida eterna para que seas un mediocre hijo de Dios. Te la regalé para que seas un gran hijo de Dios, un victorioso hijo de Dios. Para que todo lo que puedas proclamar con tu boca que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, así se haga en tu vida. ¿Quién querrá entregar en el altar de Dios sus dudas? Yo te invito a que te levantes donde te encuentras, y si eres un creyente, estás con dudas y no las puedes sacar de tu mente, ven y entrégaselas al Señor en esta mañana. Déjalas aquí, de rodillas delante del altar del Señor. Entrégale tus dudas, entrégaselas. Vamos a ponernos todos de pie mientras nos preparamos para ministrar y adorar a aquellos que en esta mañana desean dar un paso de fe y de bendición. Que en esta mañana tú puedas levantarte de donde te encuentras y vengas aquí delante de la presencia del Señor, no buscando de mí ni de la iglesia, buscando del Señor. ¿Para qué? Para entregarle tus dudas. ¿Para qué? Para que seas lleno de fe, para vivir y creer en tu vida como Dios está esperando. Ven adelante. Si tú estás deseando entregar tus dudas al Señor, ven aquí adelante, delante del altar del Señor. Queremos bendecir tu vida en el nombre del Señor Jesús. Mientras se van acercando, voy a pedir que el hermano Miguel pueda pasar para ir ministrando, orando por los hermanos. No te vayas de este lugar con dudas. La duda no es de Dios. La duda es del enemigo de Dios. Dios te ha llamado para que tú tengas fe, y una fe tan inquebrantable como para que puedas vivir una vida victoriosa de Dios sobre tu vida. Este es tu tiempo de bendición. Es el tiempo de Dios para tu vida. No importa dónde te encuentres, no te aferres ni a un instrumento, ni a un asiento, ni a una experiencia, o qué dirán si paso adelante. Este es el tiempo para entregar las dudas aquí al altar de Dios y pedir que el Señor comience a derramar fe sobre tu corazón, y el Espíritu Santo que está entre nosotros derramará su bendición sobre tu vida en esta mañana. llenando con
tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y sí, Señor, nos gozamos, nos alegramos en tu presencia. Gracias, Señor, porque nos visitaste, porque nos hablaste, Señor, y salimos llenos de tu presencia, salimos llenos de ti, Señor, y queremos traspasar estas puertas, Señor, y llevar tu gloria al conocimiento de la gente, Padre amado. Acompáñanos, Señor, en toda esta semana que declaramos bendición sobre nuestras vidas, Señor. Que tu paz y tu bendición acompañen a cada uno de mis hermanos. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bendiciones, hermanos. Vamos a cantar esta última canción. Alza